Hola Géminis, bienvenido a mi canal Aguas de Sabiduría. Géminis, esta semana vamos a hablar de economía y finanzas. Ya saben, Géminis, este espacio fue creado pensando en ti. Vamos a ver cómo se presenta esta semana para los Géminis casados, comprometidos, las geminianas. Vamos a ver cómo está todo allí financieramente, cómo están resultando las cosas para esta gente comprometida que ya viene de vacaciones. Bueno, Géminis, oportunidades esta semana que finaliza el mes de agosto, comienza el mes de septiembre. Esta semana van a tener muchos geminianos, la oportunidad de elevarse financieramente. Las oportunidades que estaban esperando pues están llegando y para muchos va a llegar nuevos empleos. Otros van a firmar contratos y los que trabajan en bienes raíces van a tener ventas, van a tener bastante movimiento esta semana. Hay un grupo que está con bastante movimiento. Esta semana van a recibir noticias, pero hay un grupo de Géminis que está cometiendo adulterio, porque ahorita estamos hablando de los Géminis y geminianas casados. Se conocieron quizás en vacaciones, o quizás cuando salió de vacaciones la pareja y conocieron a alguien, así que hay un grupo de geminianos que van a salir con el corazón roto debido a esta situación. Se los he dicho en otras oportunidades, tienen que tener cuidado con estas relaciones porque estas relaciones salen a flote. Pues para muchos va a salir a flote y la situación ya reventó para muchos. Entonces, bueno, involucra a la familia, por supuesto, vienen divorcios, vienen todas estas cosas que financieramente y lamentablemente tiene que ver todo el tiempo con el dinero, porque una vez que te separas ya las cosas no son igual. Cuánto va para ti, cuánto va para los niños, cuánto va para la casa, cuánto va para acá y cuánto va para allá, y total que bueno, empiezan las cosas a desvanecerse. Es verdad que en un grupo de Géminis las cosas están fluyendo muy bien, para el grupo de Géminis que se vio involucrado en esta situación, lamentablemente económicamente las cosas no van a estar bien. Una vez que caes en esta situación, pues muchas finanzas comienzan a venirse al suelo. Pero hay un grupo de Géminis que sí, que las cosas están fluyendo bastante bien, que de hecho hay Géminis que tienen embarazos escondidos por allí, situaciones que están un poquito engorrosas en ese sentido. Bueno, ya sabemos que financieramente esto te va a afectar, son cosas que pasan, hay cosas que se salen de las manos, hay cosas que no podemos controlar. No obstante, si los problemas existen para ser resueltos. Y no permitas que tus finanzas pues se vayan al suelo con todo esto. Así que únete a ese grupo de geminianos que está bastante elevado este principio de mes, y comienza tú también a elevarte. De esa manera pues te entretienes con los negocios y olvidas un poquito los problemas que tengas en casa. Porque bueno, las cosas pasan y ya pasaron, ahora hay que resolverlas. Pero sí, hay un grupo de Géminis que va a tener bastante calma con respecto a la situación económica. Hay aumento de sueldos, hay comienzos de negociaciones, hay entrada de dinero extra para un gran grupo. El que se está viendo envuelto en no es que está mal financieramente, sino que sencillamente al tener una situación como esta, pues el dinero comienza a alejarse, en el sentido de que cuánto te va a dar, cuánto te toca y cuánto me toca. Entonces, esto es lo que sucede, ¿ves? Y más si tienen negociaciones juntos. Entonces, eso también se ve involucrado, y los divorcios siempre traen ese tipo de situaciones. Pero mucho cuidadito con todo eso. Hay que cuidar las finanzas.
Recuerda, Géminis, que esta es una lectura general. Si te gusta la lectura, suscríbete a nuestro canal. Si te gusta lo que estás escuchando, déjame un comentario. Y si deseas una consulta privada, porque algo de lo que estoy diciendo quieres aclararlo un poco más o quieres que sea a título personal, agenda una cita en aguasdesabiduría.com. El enlace lo vas a encontrar en la descripción del video. Bueno, continuamos con esos Géminis solteros, esos Géminis que no tienen compromiso y que pueden hacer de las suyas, según ellos. Vamos a ver, bueno, bastante movida también para estos Géminis. Van a recibir también buenas noticias. Muchos de ellos los subieron de cargo. Otros están teniendo uno que otro amorío por allí escondidito en la empresa. Tengan cuidado con esto. Siempre y cuando las personas sean solteras, siempre y cuando las personas no te estén metiendo con gente casada, pues las cosas van a fluir, ¿ok? Y tener situaciones en la empresa, ¿qué es lo que te trae a ti a título personal? Que tienes problemas con el jefe, tienes problemas con el otro, el chismecito de pasillo, y económicamente esto afecta. O sea, quieras o no, todas estas situaciones te afectan económicamente. Entonces, si estás comenzando un nuevo mes, estás finalizando ya un mes, ya pasaron las vacaciones, estás comenzando en nueva empresa o ya tienes tiempo en esa empresa, estás subiendo de cargo, las finanzas tú ves que han fluido, no te involucres en situaciones que no te van a traer nada y que al final del cuento solo traen problemas. Así que aléjate de esas situaciones. Y está el Géminis que está finalizando sus estudios, no sabe por dónde meterse. Pues mira, Géminis, ahí reparte currículum, busca qué hacer, porque sí, vas a encontrar trabajo. Va a haber celebraciones porque vas a tener trabajo, vas a tener fluidez de propuestas, y estas propuestas, pues al final del cuento lo que traen es dinero, que eso es lo que se quiere. Y el Géminis que está pensando en el pasado, de cómo eran las cosas antes, eso también malgastas dinero en eso, porque el dinero es una energía elevada. El dinero tiene que estar activo, y aunque tengas problemas, todos tenemos problemas, pues los problemas se enfrentan, las situaciones se enfrentan y se resuelven. Y si no se resuelven, ¿para qué carrizo vas a estar pendiente de eso? O sea, déjalo pasar, ¿ok? Y resuelve lo que tengas a mano y lo que puedas resolver. Porque de esta manera tus finanzas van a subir, porque vas a tener la mente despejada para ocuparte de negocios, para ocuparte de ideas, para ocuparte de tu trabajo del día a día. Esta persona que trabaja en una empresa, bueno, va a tener la posibilidad de ocuparse de lo que tiene que hacer y no anda pendiente de que hay lo que pasó, lo que no pasó, lo que sí pasó. Este mes es para estar pendiente de las finanzas, porque vienen de vacación, muchos vienen de vacaciones, de gastar dinero, de comprar cosas, de estar comprometidos con otras cosas. Entonces, sencillamente crece con el dinero que tienes. O sea, no te pongas a estar pensando en cosas que ya pasaron, y aquel que tiene la situación fuerte, bueno, nada, a salir de eso lo mejor que puedas, o sea, lo mejor que puedas, ¿ok? Pero esta semana se resuelven muchas cosas, esta semana llegan soluciones, esta semana llegan contratos, esta semana hay noticias, esta semana hay noticias, para unos no muy buenas y para otros muy buenas, pero esta semana hay que tener la vibración alta. Si la noticia no es tan buena, tú mantén la frente en alto, ¿ok? Y dice, mire, primero mis finanzas, porque salud tengo, que es lo más importante. Entonces, primero mis finanzas y después arreglo la situación. Porque total, ¿de qué sirve pasar todo el día pensando en una situación que no vas a poder resolver en el momento? Bueno, ocúpate de tu trabajo, ocúpate de lo que tienes que firmar, ocúpate del viaje que tienes que hacer por negocios, ocúpate de lo que tienes en mano, y después resuelves la situación que tengas que resolver. Pero las finanzas tienes que cuidarlas porque está comenzando el mes de septiembre,
Y tienes que comenzar con un buen pie, con buenos pensamientos, con vibraciones altas, con vibraciones fuertes, con vibraciones seguras, ¿ok? Y dejar a un lado un poquito todos esos problemas que no puedes resolver en el momento. Bueno, Géminis, deseando que tengas mucho éxito esta semana y que vibres muy alto, te deseo un buen comienzo de mes.